bienvenidos, aquí estamos, nos encontramos en una nueva publicación, en un nuevo video. Gracias a todos aquellos que siguen cada uno de nuestros pronósticos, cada una de nuestras recomendaciones. La idea es conocer un poco más acerca del fantástico mundo de la numerología, algo en lo que llevamos un poquitico de tiempo en Colombia, casi 20 años, dedicados al estudio de numerología y al compartir vibraciones a través también de diferentes medios de comunicación en Colombia. Hemos hecho pronósticos recientemente a nivel de elecciones presidenciales de lo que pudiera ocurrir no solamente en Colombia sino en algunos países de Latinoamérica con los cambios que se ven venir, que llegan, y lo que pudiera ocurrir en el panorama electoral de algunos países. Haciendo lo más reciente, que fue lo de Colombia, en donde no fue muy bien en cuanto a pronósticos, pues llegamos a un país vecino que ha atravesado por momentos un poco complejos y difíciles, producto de los fenómenos naturales. Estoy hablando de México y propiamente de esta elección presidencial que se aproxima y para la cual pues, se han presentado algunas propuestas muy interesantes de cambio para el país. Entonces hemos tomado la fecha de nacimiento de cada uno de los candidatos que se postulan allí, que se presentan a esta candidatura presidencial, y lo que vamos a exponer en nuestro video es lo que nos da como resultado, como producto de ese análisis, como un posible ganador a nivel de numerología en esa proyección que hacemos normalmente a través de nuestros videos. Cabe resaltar que, repito, Miguel Salazar no inclina la balanza hacia un candidato determinado por un favoritismo personal. No, yo simplemente hablo de numerología y mis pronósticos se basan en numerología. ¿Qué pudiera ocurrir a nivel de panorama electoral para México? Tengo un candidato que se llama Andrés Manuel López Obrador, que nació el 13 de noviembre de 1953, una de las primeras propuestas y de las principales propuestas allí en México. Numerológicamente hablando es 6. Ese 6 que caracteriza a Andrés Manuel López está relacionado con una gran capacidad para integrar y para lograr afianzar lazos de familiaridad y de cordialidad, algo que sería muy bueno. Hablemos de propuesta de integración y de conectividad con algunas latitudes del mundo, y esto sería favorable de llegar a alcanzar ese primer puesto como mandatario de los mexicanos. Numerológicamente hablando es 6. Ya enseguida les hablo de los ciclos, voy a hablar uno a uno de los candidatos y del número de personalidad de cada uno de ellos. José Antonio Meade es del 27 de febrero de 1969. Numerológicamente hablando es 9, una persona muy humanitaria, una persona que se rige básicamente por lo social y que vino con esa misión especial en su vida. Esta propuesta, repito, yo creo que debe tener como principio base o fundamental ese apoyo hacia lo social y hacia la parte humanitaria, porque además es inherente a él, viene como característica en su número de personalidad. Ricardo Anaya nació el 25 de febrero de 1979, numerológicamente hablando es 8. Hay una característica principal de los número 8 y es el trabajo. El número 8 vino a ser un luchador, a ser un guerrero, a ser quien se abre paso en la vida o espacio a través de su lucha o de su tenacidad. Eso caracteriza al número 8. Margarita Zavala, que nació el 25 de julio de 1967, numerológicamente hablando es 1, es un líder innato. Es una persona que quiere sobresalir siempre ante cualquier situación, es inherente a su numerología. Esto caracteriza generalmente a los número 1, esa gran capacidad de liderazgo. Y obviamente pues es la característica de Margarita Zavala. Y Jaime Rodríguez Calderón, numerológicamente hablando, nació el 28 de diciembre de 1957, numerológicamente hablando es un 8. Lo refleja también a través de su trabajo, tiene una gran aceptabilidad también, y numerológicamente hablando ese 8 lo que refleja es lucha, constancia, permanencia, insistencia en la búsqueda de sus propósitos en especial.
Estas, como pueden ver, algunas de las características base superficialmente de lo que ocurre con cada uno de los candidatos. Ahora bien, 2018, numerológicamente hablando, es 2. Entonces yo lo que hago al hacer ese contraste entre el número personal y el año es hallar el ciclo de cada persona, que numerológicamente hablando van del 1 hasta el 9. Entonces hablemos de los ciclos en los que se encuentran cada uno de ellos y estaremos dando también pues nuestra proyección para saber o determinar qué dice la numerología de los candidatos y cuál pudiera ser el camino que se abre para México desde la numerología. Andrés Manuel López Obrador está en un ciclo 8. Ese ciclo, a nivel de ciclo, se llama cosecha y siembra. Se llama recoger los frutos de una buena siembra, recoger los frutos de una buena semilla sembrada. Entonces tocaría analizar en su proceso qué ha sembrado en tiempos pasados, porque eso es lo que vendría a recoger en un año 2018. Entonces, en el análisis de numerología, yo digo, bueno, hay que analizar a profundidad qué ha ocurrido y qué ha pasado en la vida de este personaje para México que pudiera recoger en unas elecciones presidenciales. José Antonio Meade está en ciclo 2. Ese ciclo 2 es un ciclo de alianzas, es un ciclo de trabajo en equipo, es un año para trabajar, repito, en comunión con otros grupos o con comunidades y para lo social. Es un excelente año también. Recordemos que los 3 primeros años son muy buenos, lo que pasa es que hay algunos de ellos que vibran mucho mejor. Ese ciclo 2 es gran capacidad para unir, para trabajar por los pueblos y para unir. ¿Por qué? Porque el 2 generalmente, cuando hablamos de ciclo, siempre tiene que ver con la paridad o con la dualidad. Ricardo Anaya está en un ciclo 1. Ese ciclo 1 es el comienzo de todas las cosas, es la iniciativa, es el emprendimiento. Pudiera ser un buen momento también para iniciar esta etapa como presidente de los mexicanos. Margarita Zavala se encuentra en ciclo 3. Ese ciclo 3 se llama proyección, también se llama independencia, y es un año también que pudiera estar marcado con el triunfo. Aquí es donde entran a jugar un papel importante lo que ocurre, lo que los mexicanos ven a nivel de las encuestas y lo que pudiera reflejarse directamente en las urnas, pero tiene un excelente número y qué bueno sería que para Latinoamérica gobernaran y empezaran a gobernar también líderes mujeres que traen como ese emprendimiento y esa capacidad de lucha y esas ganas para fortalecer o para equilibrar los pueblos tan desestabilizados en Latinoamérica. Jaime H. Rodríguez Calderón está en un ciclo 1. También el comienzo, la iniciativa, el emprendimiento, una proyección positiva, y sería un excelente año para trabajar en procura de esa proyección favorable hacia los mexicanos. Muy bien, pues hablemos de hacia dónde inclina la balanza a nivel de numerología. Hablemos de 2 candidatos que puntualmente me llamaron la atención por su numerología. Ya de forma privada pues hicimos análisis un poco más a profundidad para determinar 1, la fecha en la que se realiza la elección, 2, sus fechas de nacimiento, y 3, el ciclo de cada uno de ellos. Hay 2 candidatos que sobresalen puntualmente. Uno de ellos es Ricardo Anaya, que repito, está en un ciclo 1, igual que está en ciclo 1 Jaime Rodríguez, pero no me muestra tanta favorabilidad. Me muestra más favorabilidad Ricardo Anaya y me muestra favorabilidad Andrés Manuel López Obrador. Está en ciclo 8. Son 2 ciclos totalmente diferentes. El ciclo 8, hablemos de esa cosecha puntualmente que he venido manifestando desde que empecé este video, y Ricardo Anaya en un ciclo 1, que es el comienzo de todas las cosas. Pero como todo debe resumirse a un solo candidato, yo inclinaría la balanza numerológica por Andrés Manuel López Obrador. Esta numerología me habla de un año donde ocurre o definitivamente se desvanece. Es el año para que él consiga ese propósito de llegar a la presidencia de la República de México. Diría que es él,
Es mi humilde concepto, es el humilde concepto de Miguel Salazar, numerólogo, y pudiera, repito, como lo he dicho en muchos de mis videos, estar yo equivocado. Pero la numerología puntualmente nos muestra un horizonte o un panorama para una persona, para un país, y hablemos de que México puntualmente vibra con esta energía. Como es un año donde él pudiera recoger el fruto de una buena siembra, de lo que ha hecho en tiempo pasado, yo diría, independiente de lo que son las encuestas allí en México, me atrevería a decir que sería el próximo presidente de los mexicanos. Es la predicción de Miguel Salazar, una predicción numerológica. Ya ustedes me dejarán sus comentarios, espero sus comentarios y sus observaciones, y les agradezco seguir cada uno de mis videos, de mis pronósticos y de mis recomendaciones. Les envío un fuerte abrazo a los mexicanos, éxitos, ojalá sea una bonita elección, pero sobre todo, antes que ganar un candidato, que ganen los mexicanos, un pueblo que queremos muchísimo desde Colombia. Bendiciones.